El próximo 14 de noviembre se conmemora el Día de la Diabetes. Esta fecha fue elegida porque coincide con el aniversario de Frederick Banting, el médico canadiense padre de la insulina. Por eso hoy queremos acercarnos hasta Clínica Ponferrada Recoletas y saber un poco más de la diabetes. Vamos a saludar a la doctora Diana Gómez Rodríguez, de Medicina General en Clínica Ponferrada. Buenos días, doctora, ¿qué tal? Hola, buenos días, Chelo. Muy bien, gracias. Diana, la primera cuestión que nos podríamos plantear es ¿qué es la diabetes? Bueno, pues la diabetes es una enfermedad metabólica crónica. Eso quiere decir que es una enfermedad para toda la vida y que se caracteriza por presentarse niveles elevados de glucosa en la sangre. Fundamentalmente es eso. ¿Cuáles son las causas de la diabetes o que provocan la diabetes? Bueno, la diabetes se divide en 4 grandes tipos y tienen distintas causas, pero bueno, por ejemplo, la diabetes más frecuente de todas, que es la que nosotros llamamos tipo 2, es el 95% de la diabetes, está muy relacionada con el sobrepeso y la obesidad, que bueno, por el estilo de vida que se lleva actualmente. Y esta condición produce una resistencia al efecto de la insulina. Luego la diabetes tipo 1, por ejemplo, que es la que se conoce del adulto joven o de los niños, la causa es distinta, es genética, es hereditaria y se produce por un trastorno inmunológico que destruye las células del páncreas, que son las que segregan la insulina. Luego hay otros tipos de diabetes, pues la gestacional, que es la que se desarrolla en el embarazo, o las que se producen en el contexto de otras enfermedades, como por ejemplo la fibrosis quística o por la toma de fármacos como los corticoides, lo más común. Doctora, entonces por lo que nos está contando, en los tipos de diabetes que tenemos, la tipo 2 y que nos ha dicho que cubre, digamos, el 95% de los casos de diabetes que se registran, entendemos que esta diabetes se podría evitar. Sí, a ver, se considera que el 80% de las diabetes tipo 2 se podrían prevenir mediante un estilo de vida saludable. Esto es, con una pérdida de peso, ya solo una pérdida del 5 o 7% del peso en los diabéticos mejora sus controles glucémicos. Luego, mediante una dieta saludable, la dieta mediterránea, que nosotros tanto promulgamos, ¿no? Que bueno, en estas dietas se puede comer de todo, simplemente hay que tener un horario regular de comida, se pueden comer todos los grupos de alimentos y bueno, y también pues restringiendo un poquitín el consumo de sal, el sodio, ¿no? Y bueno, y luego pues disminuyendo también la ingesta de alcohol. Y luego pues se previene mucho con el ejercicio, porque el ejercicio mejora el peso, baja la tensión, baja el colesterol, hace que suba el colesterol bueno. Entonces ya solo con estas 3 cosas se previene la mayoría de los casos de diabetes. Se podrían prevenir. ¿Cuáles son los síntomas o qué síntomas ofrece la diabetes? Bueno, en la diabetes tipo 2, que es la del adulto y la que vemos con mayor frecuencia en las consultas de medicina general, muchas veces se presenta con pocos síntomas, incluso es asintomática, y nos lo encontramos como un hallazgo casual ante una revisión o un chequeo rutinario. Pero bueno, los síntomas típicos de la diabetes, que se presentan más sobre todo en la diabetes de los jóvenes y de los niños, son las 4 P's, que son poliuria, quiere decir que ir muchas veces al baño, hacer pis; la polidipsia, tener mucha sed, más sed de la normal; polifagia y pérdida de peso, pues que comemos mucho y aún así perdemos peso. Esos son los síntomas cardinales de la diabetes. Entonces, si se reúnen estos 4 síntomas, se disparan las alertas, es decir, tenemos que ir al médico que nos diga qué es lo que pasa. Sí, deberíamos consultar ante un signo de estos, un síntoma que nos pone un poco en alerta. Entonces nosotros pues ya nos pondríamos en marcha, porque es muy importante el diagnóstico precoz en esta enfermedad para disminuir las complicaciones y aumentar la calidad de vida de los pacientes. De ahí la importancia de las revisiones. Doctora, ¿la población es consciente de lo importante que es mantener a raya
pues por ejemplo, el azúcar. Bueno, yo creo que la población cada vez tiene más acceso a la información y cada vez se cuida más. Pero en cuanto a la diabetes es que es una enfermedad silenciosa, pero es peligrosa. Aumenta mucho la mortalidad, incluso hasta 2 o 3 veces por encima de la población no diabética. Entonces, es algo a tener muy en cuenta. Lo que pasa es que como no es una enfermedad que en las fases iniciales a lo mejor no produce unos síntomas muy llamativos, la gente no le hace tanto caso como cuando hay un dolor, una cosa que nos molesta más. Pero vamos, es una enfermedad que, bueno, que tiene unas consecuencias a largo plazo, unas complicaciones que son graves, sí. ¿De qué consecuencias podemos hablar? Pues bueno, es la principal causa de enfermedad cardiovascular, que esto es la cardiopatía isquémica, los infartos de corazón, la angina de pecho. También está muy relacionada con la enfermedad cerebrovascular, los ictus, con la insuficiencia cardíaca, y luego es una enfermedad que también va afectando a otros órganos, como por ejemplo la retina, de ahí la necesidad también de hacer seguimientos con el oftalmólogo cuando se tiene diabetes. También afecta al riñón, a los nervios, y bueno, pues estos son cosas que pueden acabar en... Por ejemplo, estas complicaciones microvasculares que nosotros decimos afectan mucho al pie. De hecho, hay una entidad que se llama el pie diabético que a veces termina en amputación. Entonces, bueno, en las amputaciones de extremidades. Entonces, bueno, no es ninguna tontería. Uh-huh. En fin, sigamos los consejos que la doctora Diana Gómez Rodríguez, de Medicina General en Clínica Ponferrada Recoletas, nos da para mantener a raya la diabetes. Y recordemos que precisamente este 14 de noviembre se conmemora el Día de la Diabetes. Doctora, muchas gracias por darnos toda esta información y por acompañarnos esta mañana. Gracias a vosotros. Buenos días.